Bien, excelente. Buenas noches con todos. Se agradece su participación. Vamos a hacer una clase interactiva, ¿no? Vamos a tocar el tema intervención profesional, psicológica y social en casos de violencia contra la mujer y los integrantes del grupo familiar, ¿no? Entonces, nosotros, ¿qué entendemos por violencia hacia la mujer, ¿no? La violencia hacia la mujer es cualquier acción o Discúlpeme, conducta basada en el género que cause muerte o daño o sufrimiento físico, sexual, psicológico o económico a una mujer, tanto en el ámbito público como en el ámbito privado. Esto se trata de una violación a los derechos humanos y a una forma de discriminación estructural que limita el desarrollo y la libertad y la dignidad de las mujeres. Dentro de los tipos de violencia hacia la mujer tenemos la violencia física, que es ejecutada por golpes, empujones, quemaduras, heridas, uso de armas. Puede causar lesiones graves o incluso la muerte, que convendría al delito de feminicidio. La violencia psicológica o emocional. Esta es proporcionada por insultos, humillaciones, amenazas, manipulación, aislamiento. Esto afecta la autoestima y el equilibrio emocional, ¿no? Este es el tipo de violencia que más se ejecuta y es más difícil de poder dar la valorización o en el caso para una imputación. Tenemos la violencia sexual, que es la violencia sexual, que viene incluida en los tocamientos sin consentimiento, acoso sexual, explotación sexual, incluye la violencia dentro de la pareja o matrimonio, ¿no? La violencia económica o patrimonial es Magister, el disculpe control. que lo interrumpa. ¿Me escucha? ¿Podemos, por favor, ampliar la pantalla? Me parece que estamos todavía con el tamaño de la Sí, diapositiva en previsualización. Ahora sí, ahora correcto. se Gracias. muestra perfecto. Perfecto, Magister, gracias. Bien, gracias a usted. ¿No? Estamos en la violencia económica o patrimonial, es el control del dinero, impedir a que trabaje o a que estudie, ¿no? Es una destrucción de los bienes. Y esto limita la autonomía económica y la independencia de la mujer. Tenemos después la violencia simbólica y oculta. Esto refuerza los roles de género, ¿no? Discriminatorios a través de los medios y el lenguaje, la publicidad o las redes sociales. Las causas y efectos de riesgo. Dentro de las estructuras patriarcales que colocan al hombre en posición de poder sobre la mujer, el machismo y estereotipos de género, la normalización de la violencia en la cultura y la familia, la dependencia económica, emocional y el consumo de alcohol y drogas, la falta de educación, ¿no? Estos son uno de los factores de riesgo. Lastimosamente estamos en una sociedad machista que aún mantiene en algunos sectores estos estereotipos de lo que viene a ser el machismo, ¿no? Que el hombre prevalece en el hogar. ¿Qué es la violencia familiar o el maltrato intrafamiliar? Es cualquier acción u omisión que cause daño físico, psicológico, sexual o económico a una persona dentro del núcleo familiar. Esto afecta a la salud, el bienestar y a la dignidad de los miembros del grupo familiar, incluidos los hijos e hijas, personas adultas mayores, personas con discapacidad, cónyuges o parejas, hermanos, hermanas u otros parientes que vivan en el mismo hogar. La violencia familiar ocurre principalmente en espacios privados, pero tiene graves consecuencias públicas. ¿Quiénes pueden ser víctimas? Las víctimas potenciales son los niños, las niñas, ¿no? Esto es altamente vulnerable. Muchas veces son silenciados por temor. Los niños ven los hechos de violencia, pero por temor a que les castiguen a ellos o incluso el agresor le amenaza, si tú dices algo, esto va a empeorar, ¿no? Y hace que los niños se queden callados. Después tenemos a las personas adultas mayores que pueden sufrir el abandono, negligencia o abuso por parte de las familias. Anteriormente no veíamos tantos adultos mayores mendigando, hoy en día se ve, y eso está haciendo a que veamos que hay bastante abandono por parte de sus familiares, ¿no? En el caso de las personas adultas. Después tenemos a las personas con discapacidad, que son expuestas al maltrato debido a la dependencia y al aislamiento.
Las parejas o exparejas. Incluye también la violencia en relaciones heterosexuales o del mismo sexo. Las causas y factores de riesgo. Dentro de dentro de los factores tenemos la normalización de la violencia como una forma de disciplina o de control. Anteriormente se ejercía la violencia como un método corrector, ¿no? Decíamos el famoso correazo, el chicote o el tres puntas. ¿Y esto qué hace? Hace que normalicemos, romanticemos la violencia y la hagamos parte de nuestro desarrollo. Después tenemos el machismo, las relaciones de poder desiguales, problemas económicos, consumo del alcohol y drogas, ¿no? Este último, el punto de lo que es el alcohol y las drogas son unos potenciales para un clima de violencia, ¿no? Y incluso hasta pueden conllevar a otras acciones. Después tenemos el historial de una familia violenta, que es un ciclo intergeneracional. ¿Qué quiere decir esto? Que es un ciclo repetitivo. Si yo me he criado en un hogar donde hay violencia, normalizo este hecho. Digamos, yo soy mujercita, me llamo María, y en mi hogar había violencia. Mi papá le pegaba a mi mamá, o viceversa. Mi papá era víctima también, ¿no? Porque existe la violencia de hombre y mujer hoy en día. Y yo normalizo estas acciones y lo tomo como algo normal y hago un ciclo repetitivo. Después tenemos la falta de apoyo social o el aislamiento. Por lo general, las víctimas se aíslan por temor o otras por el mismo que dirán o sus mismos agresores. Dicen, tienes que aislarte, les cohíben a que tengan interrelaciones con sus padres o sus familiares. Hasta este punto, ¿alguna pregunta, por favor, para ver si estamos claros? ¿Alguna pregunta, algo que acotar? A ver, señores. Bien, creo que todavía todo está claro hasta el momento, ¿no? Hay un pequeño mutismo selectivo. Bueno, vamos a continuar. Después tenemos los tipos de violencia en el grupo familiar. Tenemos la violencia física, que son los golpes, empujones, esto ya hemos tocado este tema, ¿no? Que son, más que todo, este es lo visible, que se ve pues que a veces a las mujeres las queman con el cigarro, las ahorcan, las estrangulan, otros castigos corporales, ¿no? Y esto puede causar la muerte o discapacidad. La violencia psicológica o emocional, que vienen a ser los insultos, las humillaciones, las amenazas, la manipulación. ¿Esto qué genera? Genera una ansiedad, un miedo y baja autoestima. Ya hemos tocado el tema. Bien, nos vamos al marco legal, ¿no? Nosotros en el Perú tenemos la ley 3036-4, que es la ley para prevenir y sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres y los integrantes del grupo familiar, ¿no? Esto establece medidas de protección, sanciones y servicios especializados a la atención integral. Dentro de las atenciones e intervenciones están las instituciones claves que son el SEM, que son los Centros de Emergencia Mujer, el Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables, que es el MIM, las comisarías, fiscalías de familia y los servicios de salud y educación. En la atención profesional que se realiza es la evaluación de riesgo, ¿no? Que está presentando la usuaria, el apoyo psicológico y legal, ¿no? Le hacen una asistencia psicológica, un seguimiento, y asimismo también se le auspicia un abogado de oficio. Las medidas de protección para garantizar la seguridad, un trabajo terapéutico con las víctimas y en ciertos casos con los agresores. Nosotros no solamente realizamos el trabajo con la víctima, sino también con los agresores. ¿Para qué? Para hacer una reestructuración cognitiva, un cambio. En el punto 8 tenemos la prevención. Dentro de la prevención está la educación en la familia basada en respeto y no a la violencia. Este es un punto muy importante. Nosotros en la familia, los padres son el espejo en que se ven reflejados sus hijos y por ende nosotros tenemos que trabajar bastante en las normas de respeto, la convivencia sana. Después tenemos los programas comunitarios o de sensibilización. Tenemos también la promoción de una paternidad y una maternidad responsable. Tenemos capacitaciones de los profesionales en la detección y abordaje a la violencia. Este tema de la violencia es evolutivo porque mientras la sociedad y la ciencia avanza, también se dan otros tipos de violencia. Anteriormente no se va, pues,
violencia por los medios digitales. Hoy en día ya se da y va incrementando así otros modos operandios de violencia. Dentro de la intervención psicológica, nosotros tenemos que la intervención es realizada por profesionales en psicología y también el trabajo social. En casos de violencia contra la mujer, los integrantes del grupo familiar, ¿no? Esta es una acción fundamental para garantizar la protección, atención integral y recuperación de las víctimas, así como para intervenir con los agresores y prevenir la reincidencia. En los enfoques claves tenemos que los derechos humanos y el enfoque de género reconoce la violencia como una vulneración de los derechos y una expresión de desigualdad de género. En el enfoque interseccional se consideran los factores como la edad, la condición económica, la discapacidad, la etnia, la orientación sexual y otros. Dentro del enfoque centrado en la víctima, se respetan sus decisiones, promueve la autonomía y la seguridad, ¿no? En el tratamiento que nosotros damos, le enseñamos a la víctima a que tome sus decisiones correctas y ella se desenvuelva, no a que sea dependiente de nosotros. Dentro de las intervenciones intersectoriales tenemos que es un trabajo de articulación entre el Ministerio de Salud, de Justicia y Educación, ¿no? Y Seguridad y entre otros. Dos, en las fases de intervención psicológica y social nosotros tenemos a la detección y a la evaluación inicial, ¿no? Nosotros vamos a identificar los casos a través de los servicios de salud, educación, justicia, comunidad y en línea, ¿no? Que puede ser por esto, por una denuncia directa o de un vecino. Nosotros en el servicio de salud estamos entrelazados las postas con las comisarías, digamos, en caso que llega una mujer que ha sido víctima de violencia. Y asimismo en lo que es educativo. ¿Por qué? Porque a veces los niños van a su centro educativo y dicen, no, mi papá le ha pegado a mi mamá. Inmediatamente los encargados o tutores, en su caso que hayan psicólogos, derivan en este caso a la comisaría. En la evaluación de riesgo se implica determinar el nivel de riesgo, si es un riesgo leve, moderado o severo, y tomar las medidas inmediatas, ¿no? Si hay un peligro inminente. Se realiza la entrevista a la víctima en un entorno seguro, empático y confidencial. Nosotros cuando realizamos las entrevistas tenemos que tener en cuenta, punto uno, la empatía. Dos, tenemos que decirle, esta entrevista es de carácter confidencial. Todo lo que usted me diga es entre su persona y la mía. Nosotros tenemos el juramento hipocrático. Siente usted segura que vamos a trabajar con bastante remitismo este caso, ¿no? Después tenemos el registro del caso, que consiste en documentar cuidadosamente todos los actuados que se realizan, respetando los principios éticos y legales. Después continuamos con la atención inmediata, ¿no? Esto consiste en que en la contención emocional, brindar el apoyo emocional inmediato, validando las emociones de la víctima. Nosotros lo llevamos esto a lo que los primeros auxilios psicológicos. Los primeros auxilios psicológicos vienen a ser la contención emocional, más no un trabajo terapéutico. Hay que aclarar este punto. Después nosotros realizamos la derivación oportuna. Si se requiere atención médica, refugio temporal o medidas de protección, ¿no? Nosotros vamos a enviar inmediatamente aquí al médico legista para que le haga una evaluación en caso que tenga que ser atendida hospitalariamente. Después también tenemos que para brindarle un refugio temporal, un hogar donde pueda pernoctar y las medidas de protección. Las medidas de seguridad. Nosotros realizamos la coordinación con la policía o el sistema judicial para brindar las medidas de protección urgentes. Intervención psicológica individual o familiar, ¿no? Nosotros aplicamos la psicoterapia individual, que viene a ser las intervenciones centradas en el trauma, realizando empoderamiento y afrontamiento, enseñando lo que viene a ser habilidades sociales y mejorar a la vez su autoestima. También se realiza la terapia familiar o de pareja, solo si es seguro, ¿no? En caso que el agresor no sea tan, que esté digamos, ¿cómo les podría decir? Que presente un alto riesgo de agresividad, ¿no? Cuando no hay riesgo, nosotros podemos buscar reestructurar los vínculos, pero ya cuando hay una agresión mayor
que ha conllevado a lesiones graves, no, eso vamos a descartarlo. Después realizamos la psicoeducación, que consiste en la información sobre el ciclo de la violencia, ¿no? Y los derechos y recursos disponibles. Después realizamos un seguimiento continuo. El seguimiento continuo viene a ser la evaluación periódica del progreso y ajuste de la intervención y apoyo sostenible, ¿no? Nosotros vamos a realizar la intervención, pasa un mes, se realiza otra evaluación y de aquí a a 3 meses. La intervención social. En la evaluación socioeconómica, identificar las necesidades básicas insatisfechas. Nosotros tenemos que ver, ¿no? Si es que cuenta con dinero para sus alimentos o cuenta con los servicios básicos. En la asistencia social, nosotros vamos a asegurarnos el acceso al programa de vivienda, alimentación, empleo y educación. Después el fortalecimiento de las redes de apoyo. Las redes de apoyo vienen a ser la familia, la comunidad o instituciones. Es muy importante que nosotros tengamos una red de apoyo. ¿Quiénes van a ser mi principal red de apoyo? Puede ser mi familia, una amistad, ¿no? En la que yo pueda contener o comentar de cuando tengo algunos problemas. Después realizamos la orientación legal, que viene a ser la información sobre los procesos judiciales y las medidas de protección, y en el caso también que se pueda dar una tenencia de hijos, etcétera. Señores, hasta este punto, ¿alguna pregunta, duda, acotación, por favor, para no ser un monólogo? Hola, ¿se me escucha? Buenas, ¿me escuchan? ¿O mi audio está fallando? A ver, acá tenemos en el chat. Buenas noches con todos. ¿Qué dice? En caso de que una mujer tenga una consulta así, ¿nos puede explicar el proceso de derivación? Ya, en un momentito voy a explicarles dice explicar sobre el proceso de derivación a grandes rasgos. Ya, a ver. Ujú. ¿Puede emitir, por favor, el micrófono ¿Lo pueden aperturar el micrófono, por favor? Participantes. Hola, ¿me escucha, por favor? ¿Puedes habilitar el micrófono? No, creo que, bueno, en un momento seguro me van a habilitar el micrófono para que puedan hacer sus preguntas, ¿ya? Dentro de las intervenciones con el agresor, nosotros tenemos que realizar la evaluación psicosocial, identificar los factores de riesgo, los trastornos, los patrones de conducta, ¿no? Después los programas de reeducación o reorientación conductual. ¿Esto en qué consiste? En cambiar las creencias y comportamientos violentos. Si existe voluntad de cambio o no hay, ¿no? Y si es que existe un riesgo grave para la víctima. Después realizamos el monitoreo judicial o terapéutico en casos judicializados. Después, en el punto 4 nosotros realizamos la articulación interinstitucional, que se trabaja con los CEN, los Centros de Emergencia Mujer, el Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables, el Poder Judicial, el Ministerio Público, ¿no? Damos los servicios de salud, educación, que deben coordinar las acciones, ¿no? Esto se hace un trabajo sinérgico entre todas estas instituciones. Después tenemos los planes de seguridad y protocolos compartidos para los casos de alto riesgo o de reincidencia. En el punto 5 nosotros tenemos la prevención y sensibilización, ¿no? Realizamos talleres sobre los roles de género, la resolución pacífica de conflictos, ¿no? Masculinidades positivas, campañas educativas en escuelas, universidades y medios de comunicación. Realizamos capacitación a funcionarios públicos y líderes comunitarios. Dentro de las consideraciones éticas, nosotros tenemos punto uno, que esto va a ser confidencial. Vamos a hacerle firmar su consentimiento informado.
No puedo atender a ninguna persona si es que no me firme el consentimiento informado. ¿Por qué? Porque esto me puede generar problemas legales, ¿correcto? Después tenemos que evitar la revictimización. ¿Qué es la revictimización? Nosotros, de preferencia, el profesional que aborda el caso debe terminarlo, no derivarlo a otro. ¿Por qué? Porque es traumante o revictimizante que lo derives a otro profesional y contarle dos, tres, cuatro veces el mismo tema hace que la víctima realice una revictimización. ¿Y esto qué va a hacer? Le va a causar una afectación psicológica, ¿no? Pues tenemos que actuar con respeto, empatía y sin perjuicios. Nosotros no tenemos por qué agarrar y decirle, pero ¿qué has hecho? ¿Qué habrá pasado? ¿Estás segura que ha pasado? No, nosotros no debemos hacer ningún perjuicio. E incluso si nosotros actuaríamos con ello, ya vendríamos con un sesgo cognitivo. Después tenemos que cumplir el marco legal nacional e internacional. Bien, hasta este punto, ¿alguna pregunta, por favor? Bien, hola, ¿me escuchan, por favor? A ver, un momentito, por favor. Estoy que trato de habilitar el micrófono. Un momento, por favor. Ya, a ver, un momentito, por favor. A ver, estimados participantes, esperamos un momento a que el docente pueda resolver algunos inconvenientes técnicos. Mientras tanto, recordarles que este curso para las personas del Zoom está disponible para su certificación de 90 horas académicas, en este caso con una super promoción a mitad de precio aún. Así que para las personas que aún no se han matriculado, aún lo pueden hacer. Tiene la firma del Colegio de Profesores de Ayacucho y también la firma del Instituto Nacional de Capacitación Integral del Perú. Bien, voy a compartir un video, por favor. ¿Me confirman si se puede observar? Magíster, me parece que no se escucha el video. Sí, se proyecta, ¿se puede observar mi video? Sí, el video sí se observa, Magíster. El sonido es lo que creo que no se puede proyectar. Ya. A ver, voy a intentar subir el video. A ver, ¿me confirman ahora, por favor? No, no se logra escuchar, Magíster. Ya. A ver, un momento, por favor.
Puede intentar volver a compartir el video, dejar de compartir y volver a compartir Magister y poner audio de la computadora. Sí, a ver, estoy intentando. A ver, por favor, un momento, estoy teniendo unos pequeños problemas. ¿Me confirman, por favor, si sale el audio? ¿Me confirma, por favor? ¿Se escucha? No, no se escucha la Magister. El audio de la computadora me parece, Magister. En general, no de YouTube. Mm, de mi computadora está bien. Qué Está en, raro. está en altavoz. A ver, a ver. Cuando pone usted compartir pantalla, Magister, le aparecen dos opciones. El tema de compartir pantalla con audio compartido. Tenemos que poner esa opción. No sé si la puso, tal vez por eso no se está proyectando el sonido. Mm, Ya, a ver, documento. Ya, estoy haciendo acá en el video. En este Ahora cuadro, sale que el por audio. ejemplo son el esposo, la esposa, el ¿Se escucha? conviviente, el enamorado, la ex esposa, el ex esposo, los padres, los ¿Tampoco se abuelos, escucha? las abuelas, bisabuelos, hijos, nietos, bisnietos, padrastros, yerno, nuera, cuñados, ¿no? Y quienes habiten en el mismo hogar siempre que no medie las mujeres durante todo su ciclo para prevenir, sancionar, atender y proteger a las víctimas, así como la reparación del daño que se puede causar. Les voy a compartir un video. A ver, por favor, lo podemos observar y de ahí hacemos un pequeño análisis y preguntas. Asimismo, dispone la persecución, la sanción y la reeducación, un aspecto sumamente importante, de agresores sentenciados con el fin de garantizar a las mujeres, a los integrantes del grupo familiar, una vida libre de violencia. ¿Quiénes son las personas que están protegidas por esta ley? Las mujeres durante todo su ciclo de vida, entiéndase niñas, adolescentes, jóvenes, adultas y adultas mayores, ¿no? Y además los integrantes del grupo familiar, entre los cuales podemos identificar los que vemos a continuación en este cuadro, que por ejemplo son el esposo, la esposa, el conviviente, el enamorado, la ex esposa, el ex esposo, los padres, los abuelos, las abuelas, bisabuelos, hijos, nietos, bisnietos, padrastros, yerno, nuera, cuñados, ¿no? Y quienes habiten en el mismo hogar siempre que no medie una relación contractual o laboral al momento de producirse el hecho de violencia. Asimismo, quienes tengan hijos o hijos en común, independientemente de que convivan o no en un mismo espacio, o en el mismo hogar. ¿Cuáles son los derechos de las personas que están protegidos por esta ley? ¿No? Bueno, principalmente el derecho a una vida libre de violencia, el derecho a la asistencia y protección integral, sus derechos laborales, sus derechos al campo de la educación, ¿no? Y me voy a centrar particularmente en el derecho a asistencia y protección, que
de alguna manera involucra el acceso a la información, la asistencia jurídica y la defensa pública, la promoción y prevención y la atención en salud y la atención social. Ahora voy a empezar a desarrollar algunas definiciones claves, ¿no? Por ejemplo, esta ley tiene, o en todo caso, introduce la violencia económica y da a la violencia física, la violencia psicológica y la violencia sexual o establece algunas características que no se encontraban tan definidas en la ley 26.260. En el caso de la violencia física, ¿no? Que es la acción, la conducta que causa un daño a la integridad corporal o a la salud, pero además incluye el maltrato por negligencia, ¿no? El descuido o la privación de las necesidades básicas que puedan ocasionar algún daño físico o que puedan llegar a ocasionarlo, sin importar el tiempo que se requiera para la recuperación. En el caso de la violencia psicológica, es la acción u omisión tendiente a controlar, a aislar, a estigmatizar, a avergonzar, insultar o estereotipar, sin importar tampoco el tiempo que se requiera para su recuperación. En el caso de la violencia sexual, estas son acciones de naturaleza sexual que se cometen sin el consentimiento de una persona o bajo un nivel de coacción, ¿no? Incluyen actos que no siempre, por si acaso, tienen que involucrar algún tipo de penetración o contacto físico alguno. ¿Y a qué me refiero? Por ejemplo, una modalidad de violencia sexual puede ser el acoso sexual en espacio público. Una modalidad de violencia sexual puede ser el hostigamiento sexual. Una modalidad de violencia sexual es la violación sexual. Asimismo, se consideran situaciones de violencia sexual la exposición de material pornográfico, ¿no? Y obviamente que vulneren el derecho a las personas a decir voluntariamente acerca de su vida sexual o reproductiva a través de amenazas, coerción o algún tipo de intimidación, ¿no? De hecho, la violencia obstétrica también podría configurar una modalidad de violencia sexual. La violencia económica, que es una modalidad recientemente incorporada y que también ha sido modificada hace muy poco tiempo, ¿no? En el caso de la violencia económica o la violencia patrimonial, les comento que antes esta era confundida o en todo caso era considerada por los operadores de justicia como una modalidad de violencia psicológica. Lo cierto es que esto no permitía que nos permitiera identificar claramente qué es lo que este tipo de violencia significaba, ¿no? Entonces, ahora la ley 3364, y a propósito de las modificaciones, ya contempla que la violencia económica o patrimonial es la acción u omisión que genera algún tipo de menoscabo en los recursos económicos o patrimoniales de las mujeres, ¿no? Por su condición de tales o de limitación de los recursos económicos. Estos típicos ejemplos de mujeres que, por ejemplo, nos señalan que de repente la pareja no le brinda lo que corresponde el día a día para poder alimentar de repente a los hijos o a sus hijas o ellas mismas. Esto ya configura como una modalidad de violencia económica. La limitación o el control de ingresos también, ¿no? Así como la percepción de un salario menor por el mismo trabajo que realizan varones y mujeres. Además, la ley ha considerado pertinente precisar que en los casos en que las mujeres víctimas de violencia tengan hijos o hijas y estos vivan con ellas, la limitación de los recursos destinados para satisfacer sus necesidades configura una modalidad de violencia económica, ¿no? De hecho, es importante centrarnos, o en todo caso tomar un minuto adicional en esta violencia, porque creo que es un común denominador en una sociedad como esta. Casi siempre los casos de violencia acompañan este tipo de situación, ¿no? La violencia económica cruza también otro tipo de modalidades de violencia, y casi siempre está acompañada de violencia física, violencia psicológica, y también violencia sexual a modo de chantaje, ¿no? Son casos que nosotros finalmente conocemos en el día a día. ¿Cuáles son las instituciones involucradas en la implementación de esta ley?
De hecho, la tendencia a nivel general, a propósito de esta norma y de otras normas más que han salido para atender este tipo de situaciones de violencia, es esta necesidad de que actuemos de manera conjunta. Este no es un trabajo solamente del Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables, eso es un trabajo conjunto. Este es un trabajo que amerita la intervención de varias instituciones, tanto públicas como privadas. Instituciones públicas como, por ejemplo, y ahora me voy a centrar en los sectores y en los órganos autónomos. Los sectores como el Ministerio de Educación, el Ministerio de Salud, el Ministerio de Educación, el Ministerio de Justicia, el Ministerio de Trabajo, Transportes y Comunicaciones, Inclusión Social, Ministerio de Defensa, Ministerio de Relaciones Exteriores, el Poder Judicial, el Ministerio Público, ¿no? Además de los gobiernos locales, los gobiernos regionales, están involucrados en esta lucha para, nuevamente, atender, prevenir, sancionar y erradicar la violencia hacia las mujeres y los integrantes del grupo familiar. Si bien el Ministerio de la Mujer ostenta la rectoría en esta temática, es necesario, fundamental, trabajar de manera conjunta. De hecho, el trabajo con el Ministerio de Salud es fundamental, porque tenemos conocimiento de que muchos de estos casos llegan a este sector en particular, y debemos contar con las herramientas para poder atender no solamente a esa víctima a nivel físico o a nivel psicológico, sino saber exactamente dónde derivar de ser el caso, cómo articular con otros servicios que nos permitan brindarle a esa víctima una atención oportuna y de calidad. ¿Dónde puede denunciar? ¿Dónde se denuncia este tipo de actos, no? La persona, obviamente, ¿quién denuncia? Empecemos por quién denuncia. La persona afectada, eso está clarísimo, ¿no? Pero también puede hacerlo cualquier persona sin la necesidad de tener la representación de la persona, de la víctima de violencia. No puede ser un tercero cualquiera que conoce estos actos y también puede conservar o puede reservar su identidad, ¿no? La Defensoría del Pueblo también puede denunciar estos actos, ¿no? Y tienen especial, y eso es importante subrayar, especial obligación de poner en conocimiento estos actos los profesionales de la salud y los profesionales de educación. Ahora, es importante saber que, por ejemplo, contamos con órganos de apoyo, por ejemplo, los centros de emergencia mujer. Los centros de emergencia mujer son órganos de apoyo, no constituyen, y eso quiero dejarlo bien claro, una ruta, no son un operador de justicia, pero articulan con esa ruta que va a permitir a la persona afectada por violencia continuar su proceso correspondiente, ¿no? Ahí creo que radica la importancia de que, por ejemplo, en el caso de salud, sepa que puede tranquilamente articular o en todo caso poner en conocimiento estos actos a través de un centro de emergencia mujer, y de esta manera el centro de emergencia mujer articula con el operador. La Defensoría Municipal de Niños, Niñas y Adolescentes también, la DEMUNA toma conocimiento y también articula con el operador pertinente. Y cuando me refiero al operador pertinente, me refiero a la Policía Nacional, al Ministerio Público y al Poder Judicial de manera directa, porque desde la vigencia de esta norma, uno puede denunciar de manera directa ante la Policía Nacional, ante el Ministerio Público o ante el Poder Judicial. ¿Qué cosa es importante saber, no? Y acá creo que es importante siempre tener algunos tips, son sumamente útiles para poder en todo caso saber dónde derivamos, qué hacemos ante este tipo de situaciones, ¿no? La denuncia puede ser interpuesta, y eso tiene que saber la usuaria o el usuario, ¿no? Puede ser interpuesta de manera verbal o de manera escrita. Y no se necesita a un abogado o a una abogada para denunciar este tipo de actos. No se necesita ni ningún tipo de formalidad, ni ninguna tasa, ni nada por el estilo, y no se requiere, y esto es importante, presentar tampoco un examen físico, psicológico, alguna pericia o cualquier de cualquier naturaleza, o mostrar alguna huella visible. Eso no es necesario, por si acaso. Para interponer una denuncia tampoco es necesario tener a la mano el documento nacional de identidad. Es recomendable por todos los actos que se van a realizar en el proceso, pero no lo necesitas para poder denunciar un acto de violencia, ¿no? Si la víctima o la persona denunciante cuenta con documentos que sirvan como medios probatorios, excelente, puede entregarlos a la Policía Nacional, al Ministerio Público, al Poder Judicial. Si no, no son necesarios en ese momento.
Un niño, una niña o un adolescente puede denunciar los hechos de violencia de manera directa. Anteriormente eso no era posible, ahora cuentan con la capacidad procesal para denunciar de manera directa estos actos. Ya luego el operador que recibe la denuncia se encargará en todo caso de brindar las medidas correspondientes de protección y articular con sectores, por ejemplo, como el Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables y las instituciones o los órganos pertinentes. Además, es importante saber que al recibir la denuncia no se requiere hacer ningún tipo de alusión a la vida íntima de la persona, a su conducta, a su apariencia o a su orientación sexual. Eso está prohibido, eso es ilegal, además de inconstitucional, ¿ya? Asimismo, es importante saber que pueden contar con un intérprete o un traductor o una persona que facilite la comunicación con aquellos órganos que están encargados de recibir la denuncia. Y todo trámite es gratuito. Todo trámite, absolutamente todo trámite vinculado con esto, con particularmente la denuncia, es gratuito. La comisaría, el juzgado, la fiscalía, el Instituto de Medicina Legal, el Centro de Emergencia Mujer y otras instituciones públicas, como por ejemplo también los hospitales, particularmente cuando toman conocimiento de este tipo de actos, es gratuito. ¿Dónde se denuncia y cómo, no? Como les dije anteriormente, uno puede denunciar directamente en la Policía Nacional, uno puede denunciar directamente en el Poder Judicial, o puede denunciar directamente en el Ministerio Público de manera escrita o de manera verbal. ¿Qué es lo importante en la primera etapa en la que uno denuncia violencia? Las medidas de protección. Son sumamente importantes y ahí radica la importancia de poner en conocimiento oportunamente los hechos de violencia ante el operador, ya sea la Policía Nacional, el Ministerio Público o el Poder Judicial, ¿no? Por ejemplo, el juez o jueza es quien dicta las medidas de protección y son los encargados de ejecutar esa medida de protección la Policía Nacional, ¿no? Por ejemplo, y creo que es pertinente decir que es una medida de protección. Son aquellas decisiones que establece el juez o la jueza que buscan neutralizar o minimizar estos efectos nocivos de la violencia ejercida hacia la persona que denuncia, ¿no? Permiten que la víctima continúe con su vida cotidiana. El juez o jueza dicta las medidas de protección tomando en cuenta el riesgo de la víctima. He ahí la importancia la importancia de conocer que hay una ficha de valoración de riesgo que permite medir el riesgo en el que se encuentra la víctima o persona afectada por violencia. En esta ficha de valoración de riesgo es una ficha que está contemplada en la Ley 33.6, en el reglamento de la Ley 33.6.4, y da cuenta de la situación de riesgo en la que se encuentra la víctima, atendiendo a una serie de situaciones que están estipuladas en esta ficha, ¿no? Como por ejemplo, cuántas veces la persona denuncia violencia, si es que fue atacada con un arma blanca o con otro tipo de arma, si es que ha sido víctima de violación sexual. Además, se toman en consideración otros factores de vulnerabilidad, como por ejemplo el embarazo, entre otros. Los operadores de justicia y la Policía Nacional, ante un hecho, una amenaza, deben actuar en forma oportuna, eso está clarísimo, ¿no? Y sin ningún tipo de dilación procedimental. La idea es que articulen oportunamente dentro del plazo establecido por la ley, atendiendo al riesgo, que son 24, 48 horas y 72 horas para que tengan la medida de protección, deben, cumplir ese tipo de plazo. Sabemos que es complicado por el número de procesos que existen, sabemos por el sistema, por este proceso en el que se encuentra, en todo caso, de adaptación a las últimas modificaciones, pero lo cierto es que hay obligaciones establecidas y hay responsabilidad funcional si es que no cumples con la ruta correspondiente en el plazo establecido para la ley. Un aspecto importante que podemos resaltar también en el marco de las últimas modificaciones es que la ley señala que para una adecuada atención de las denuncias se debe garantizar la existencia de un personal policial debidamente calificado, ¿no? Eso definitivamente genera un reto, particularmente en el Ministerio del Interior, para tener a estos profesionales capacitados, ¿no? Se sabe, de acuerdo a ENDES 2017, que la institución donde las mujeres particularmente recurren a denunciar es la Policía Nacional, ¿no? Asimismo, si la víctima prefiere, puede ser atendida por personal femenino, ¿no? Y se brindará dicha atención asegurándose, en todo caso, la disponibilidad. Como les dije anteriormente, acá hay plazos establecidos, ¿no? El juez de familia tiene un plazo máximo de 72 horas para evaluar, en todo caso, la situación y resolver en audiencia. La audiencia es inaplazable y busca la inmediación en la actuación judicial.
La idea es actuar de manera sumamente célere, atendiendo particularmente a la situación de riesgo en la que se encuentre la mujer o los integrantes del grupo familiar, ¿no? Es importante también señalar que en el acompañamiento de las medidas de protección no solamente se encuentra ahora la Policía Nacional, sino también el Poder Judicial con su equipo multidisciplinario. Y acá es importante resaltar que en lugares donde no existe un equipo multidisciplinario del Poder Judicial, el juzgado de familia puede disponer que la supervisión esté a cargo de los centros de salud comunitarios, a cargo del Ministerio de Salud, los hospitales, las DEMUNAS, los centros de emergencia mujer, entre otros órganos más atendiendo a sus competencias, ¿no? Eso es importante resaltar, atendiendo a la importante participación del Ministerio de Salud. Otro aspecto interesante también es los certificados e informes médicos, ¿no? De hecho, hay mucha dificultad para poder emitir ese tipo de certificados, ya sea por desconocimiento o por temor. Lo cierto es que la norma ahora le da valor probatorio a los certificados que emitan en el marco de la atención en salud. Entonces, acá resaltamos que los certificados e informes que califican o valoran el daño físico o psíquico, así como la afectación psicológica, cognitivo-conductual de la víctima, deben estar acordes a los parámetros médicos legales del Instituto de Medicina Legal del Ministerio Público. Pero también tendrán valor probatorio aquellos informes elaborados acorde a cualquier parámetro técnico que permita determinar el tipo de daño o afectación. La valoración del riesgo, bueno, lo he comentado anteriormente, y es importante resaltar que en cualquier instituto que brinda atención de salud, es gratuita la promoción, la prevención, la atención y la recuperación integral de la salud física y mental de las personas afectadas por violencia, de las mujeres y los integrantes del grupo familiar. Incluye atención médica, los exámenes de ayuda diagnóstica, los de laboratorio, imagenología, entre otros, la hospitalización, los medicamentos, el tratamiento psicológico y psiquiátrico y cualquier otra actividad necesaria o requerida para el restablecimiento de la salud. Es gratuito tanto para personas naturales, para las personas nacionales como para los extranjeros. Ahora, el sector salud en específico tiene obligaciones establecidas en la Ley 3364, ¿no? Entre ellas, resalto, el promover y el fortalecer programas para la promoción, protección, recuperación y rehabilitación de salud, garantizar la atención de calidad en los casos de violencia contra las mujeres y los integrantes del grupo familiar, incluyendo su afiliación en el CIS, para la atención y recuperación integral de la salud y salud física y mental gratuita. Y el desarrollo de programas y sensibilización y formación continua del personal sanitario. Es muy importante y resalto esto porque hay mucho personal sanitario que desconoce esta norma, desconoce totalmente. Y hay una posición bien interesante también de algunos profesionales de salud en señalar que solamente están encargados de atender situaciones solamente físicas, sin dar cuenta de repente en historia clínica de otras situaciones o referencias que obviamente da la víctima. Es importante saber que si bien la historia clínica es un documento de carácter legal, es importante, por favor, establecer la situación en la que la víctima llega, no solamente en lo que podemos percibir, ¿no?, como médicos, médicas u otro operador de salud, sino además lo que ésta refiere, porque es un elemento útil y además los certificados que se emitan en el marco de la atención que se brinda en salud, también ya la ley les ha brindado un valor probatorio que van a ser muy útil dentro de un proceso para la persona afectada por violencia. Ahora, como les dije anteriormente, los profesionales de salud y de educación tienen el deber de denunciar los casos de violencia contra los integrantes y contra las mujeres y los integrantes del grupo familiar, ¿no? Y la idea es que sepan con quiénes articular cuando se toma conocimiento de este tipo de casos. La idea es conocer cuándo la persona afectada por violencia tiene redes o no tiene redes. La idea es saber a quién recurro como órgano de apoyo para poner en conocimiento este tipo de situaciones. Por favor, no seamos indiferentes ante estos casos. No creamos que solamente atendiendo el aspecto físico es más que suficiente. No es suficiente. Dejamos perder lamentablemente a muchas personas afectadas por violencia cuando podemos articular con otros órganos que pueden brindar una atención oportuna y necesaria a estas víctimas de violencia. Las mujeres particularmente, que son las personas afectadas, normalmente también traen a sus hijos o hijas. Ellos también son víctimas de violencia.
Entonces es importante que sepamos como operador de salud con quién articular, qué hacer ante este tipo de situaciones. Sabemos que hay algunos hospitales que cuentan con programas específicos para atender este tipo de casos y articulan de manera muy ágil y oportuna con sus trabajadoras sociales y articulan también con los órganos de apoyo y con otros operadores de justicia. Y definitivamente permite que la víctima de violencia reciba su medida de protección de manera oportuna y pueda continuar con su proceso y con otros procesos que están acompañados de situaciones de violencia, como por ejemplo alimentos, tenencia, entre otros. Los hospitales generales, ¿no? En caso, por ejemplo, de violencia sexual, ¿no? De violación, y voy a centrarme ahora en casos de violación sexual. En caso de violación sexual, sabemos perfectamente, ¿no?, que se realiza el examen físico y se ofrecen los exámenes de laboratorio correspondientes para sífilis, para hepatitis, para VIH, la prueba de embarazo y las muestras de secreción vaginal, que es parte del trabajo que ustedes realizan. Además, concebir el medicamento, como es importante que por favor repartan la anticoncepción oral de emergencia dentro de las 72 horas, y eso está contemplado por si acaso en la ley 30364. Y además ahora también está estipulado, y es una obligación a nivel nacional, y se ha estipulado en el plan de acción conjunto, que es un plan que se elaboró en el marco de la creación de la Comisión de Emergencia, en donde señalan al Ministerio de Salud que tienen y deben tener en todos los hospitales y centros de salud a nivel nacional su kit de emergencia para este tipo de situaciones. Es decir, se tiene que repartir esta anticoncepción oral de emergencia dentro de las 72 horas, además del tratamiento para enfermedades de transmisión sexual y demás, ¿no? Se evalúa a la persona afectada, se hace un seguimiento a este tipo de situaciones, y la idea es que también se realice un acompañamiento y se articule oportunamente con aquel operador que tiene que seguir ese tipo de procesos en situaciones de violación sexual. Hay algunas consideraciones especiales que deseo también compartir con ustedes, ¿no? Primero, que la violencia ocurre en todos los niveles sociales. No hay un perfil de víctima, ni tampoco hay un perfil específico de agresor. No hay ninguna justificación para la violencia, ¿no? La violencia es responsabilidad particularmente del agresor y no de la persona agredida. La mayoría de mujeres en situación de violencia no notifican de manera espontánea, ni tampoco la primera vez. Por favor, tengamos claro eso. En eso radica la importancia de hacer el seguimiento, de brindar la información oportuna, de saber que la persona afectada por violencia está acompañada, que no va a ser juzgada, porque una persona afectada por violencia no siempre va a dar cuenta de sus actos de violencia la primera vez que nos ve. No es tan sencillo, y no es que a las personas afectadas por violencia les guste ser violentadas, no lo es. No olvidemos que somos producto de una sociedad que cuenta con prejuicios y estereotipos que lamentablemente subordinan a lo femenino frente a lo masculino, en donde las mujeres son las personas más afectadas. Comprendamos que esta es una situación de carácter social y cultural. Comprendamos, por favor, que esta es la manera en la que suelen educar a varones y mujeres, en donde sí hay un sexo y un género que es más afectado, que son particularmente las mujeres y el género femenino, aun cuando se encarne en un cuerpo de varón o de mujer. Entonces, estas son consideraciones que uno siempre debe tener en cuenta cuando tiene al frente a una persona. Ahora, en el caso de los puestos y centros de salud, hay una ruta establecida, ¿no? Como yo les dije anteriormente, las denuncias ahora se hacen directamente Policía Nacional, Ministerio Público o Poder Judicial. Pero sabemos perfectamente que llegan muchas más personas a la Policía Nacional, ¿no? Entonces, definitivamente, cuando uno conoce este tipo de actos, pone en conocimiento de la situación ante la Policía Nacional o articula con el órgano de apoyo, entiéndase Centro de Emergencia Mujer, por ejemplo, que se va a encargar de articular con el operador de justicia, ¿no? Entonces, la idea es que la Policía Nacional, el Ministerio Público, la escuela u otros derivan el caso de violencia contra el operador hacia el operador pertinente, ingresan al puesto centro de salud recibiendo la atención en el servicio de emergencia o consultorios externos, porque obviamente uno tiene que brindar atención atendiendo a la situación en la que se encuentra la persona afectada por violencia, ¿no? Luego es responsabilidad del proceso, hay una responsabilidad también dentro de los operadores de salud de identificar la situación en la que se encuentra y además hacer un seguimiento a la situación. Entiendo que también se realiza un triaje, ¿no?, para estar alertas de la situación de violencia a fin de orientar a otra interconsulta, de ser el caso, y obviamente los casos que tienen que ser atendidos de emergencia
serán atendidos de manera obviamente oportuna, sin perjuicio de no tomar en cuenta la ruta que corresponde para que siga el proceso que corresponde, ¿no? En el caso de los niños y adolescentes, la responsabilidad recae en los servicios, por ejemplo, como los programas MAMIS, que son los con los que ustedes cuentan, y cuando lo hubiere, ¿no? O en su defecto, al hospital de referencia más cercano. Acá tengo algunos servicios con los que cuenta el Ministerio de la Mujer que también es bueno que conozcamos porque hay nuevas estrategias, ¿no? De hecho, antes teníamos solamente los centros de emergencia de mujer, que eran los centros de emergencia de mujer regulares, que atendían de 8 de la mañana a 4 de la tarde, pero ahora la atención se ha extendido las 24 horas del día, los 305 días del año, ¿no? Y tenemos también los centros de emergencia mujer en comisaría, que atienden las 24 horas todos los días. Están en algunos sectores, en algunos distritos a nivel nacional, ya contamos con centros de emergencia mujer dentro de la Policía Nacional, ¿no? Definitivamente una estrategia que está resultando bastante eficiente y eficaz para este tipo de situaciones. Como saben, los centros de emergencia mujer brindan atención psicológica, legal y social, ¿no? Además de un acompañamiento. Asimismo, tenemos la línea 100, a quienes también es importante, por favor, con quienes también es importante que se comuniquen, porque ahí pueden orientarlos, darle los nombres de qué lugar derivar, con quiénes contactar. También tenemos el chat 100 y tenemos el servicio de atención urgente. Por último, ¿qué es importante? Primero, uno tiene que recomendar a la persona víctima de violencia que tenga siempre una copia de su DNI en un lugar seguro, para empezar. O su partida de matrimonio, la partida de nacimiento de los hijos, el título de propiedad, el certificado de posesión, inventario de sus bienes adquiridos y denuncias anteriores o escritos de procesos previos en un lugar seguro. Recabar la documentación que pruebe los hechos de violencia, recabar evidencia que acrediten los hechos de violencia, de repente algunas fotos, datos de testigos, los mensajes de textos y demás, y siempre tener un duplicado de las llaves y dejárselas a un familiar o a alguna persona de confianza. Otro aspecto también es importante y que debe conocer la usuaria y también ustedes como operadores de salud, es que ahora hay responsabilidad funcional cuando, por ejemplo, el operador de justicia no recibe la denuncia como tiene que recibirla o retrasa el proceso, ¿no? Si no aceptan tu denuncia, no te otorgan una medida de protección o percibes retraso en tu proceso, denuncia. Puedes denunciar a la Defensoría del Pueblo, a la Inspectoría de la Policía Nacional, a la Oficina del Control de la Magistratura, a la Fiscalía Suprema del Control Interno y al Ministerio de Mujer y Poblaciones Vulnerables, ¿no? Y siempre recomendamos que no es, y siempre deben recomendar a las personas afectadas por violencia que nunca asistan a ninguna cita o algún encuentro que proponga la persona agresora, ¿no? Porque definitivamente Bien, hasta este punto, ¿alguna pregunta, por favor? Y si puedes habilitar el micro para que realicen sus preguntas. Por supuesto, en este caso vamos a habilitar los micrófonos. Listo, ya pueden, estimados participantes, reactivar sus audios. Te escuchamos, Jenny. Buenas noches con todos los participantes. Magíster, buenas noches. Más que una pregunta, es un comentario que yo quisiera hacer. Yo tengo experiencia con comunidades campesinas y comunidades nativas y realmente lo que yo he percibido en los años que he tenido trabajo con ellos es que este tipo de violencia, ya sea la violencia económica o la violencia psicológica, física, llámese dos tipos de violencia, es muy arraigado, es muy cultural y el machismo es muy fuerte. Las mujeres en estos lugares no denuncian los maltratos que reciben por parte no solamente de sus parejas, sino también de su entorno familiar, como de sus cuñados, sus sobrinos, sus tíos, ¿no? Entonces, es muy penoso lo que se ve, aun cuando profesionales como en derecho o profesionales en medicina, ¿no? Nos acercamos para brindar charlas, no se puede romper este ciclo de violencia. Entonces, a mí me gustaría escucharle, Magíster, desde su experiencia, cómo se podría romper este tema cultural
porque la violencia ya está muy arraigado, ¿no? Entonces, por ejemplo, en las partes altoandinas, ¿no? Donde usted sabe, a veces no llega el apoyo del gobierno, ¿no? Entonces, hay ONGs privadas, obviamente, ¿no? Que quieren llevar este apoyo. Entonces, ¿cómo se podría interactuar? ¿Cómo se podría empezar con una reeducación a los varones, ¿no? Es decir, si se puede ingresar desde la edad pequeña de 3 años, trabajar de repente con los PRONOIS, que son las instituciones no escolarizadas, luego con primaria y así sucesivamente. Me gustaría escucharle. Muchas gracias. Muchas gracias, Jenny. Sí, sí, mire, tengo la suerte de haber conocido gran parte del país y lastimosamente la violencia, cuando ya es costumbre, ya le han hecho algún derecho constitucionario, ellos dicen, no, así yo me he formado, así me he criado, ¿no? Pero nosotros tenemos que elaborar proyectos y estos proyectos no van a ser pues de un mes, 2 meses, tienen que ser, es un proyecto a largo plazo. Iniciaríamos primero con un proyecto, su etapa de iniciativa sería de un mes, esto se realizaría en los centros educativos, ¿no? Abarcamos primero en las escuelas de padres, a los señores padres de familia, a los alumnos, ¿para qué? Para que no normalicen la violencia, para que haya un cambio. Después se hace seguimiento ya a los casos detectados. Este seguimiento debe realizarse periódicamente. Ahora, bastante se ve que van, ponen la denuncia y quieren hacer desistimiento. Hoy en día no, esto ya procede de oficio, ¿no? Entonces, tenemos que trabajar bastante el autoestima. Parte de la violencia es por una baja autoestima de las víctimas, ¿no? Nosotros a nivel de la victimología vemos qué tipo de víctima es y la mayor parte de personas, mujeres o todos los que abarca la ley 3036-4 tienen tendencias o problemas de autoestima, autoimagen y esto coayuda a que los agresores perpetúen, continúen con este ciclo. Y como dije en un momento, nosotros tenemos que romper la cadena. Usted estaba manifestando, lastimosamente esto se hace repetitivo, de generación tras generación en muchos casos. Y nosotros tenemos que hacer una reestructuración cognitiva. Nosotros a veces lo llamamos esto operaciones psicosociales. ¿Qué es una operación psicosocial? Abordamos un trabajo sistémico, Ministerio de Salud, Ministerio de Educación, Ministerio de Justicia y la policía, ¿no? Tenemos que sensibilizar a la población. He tenido la oportunidad de trabajar en Putis, en Ayacucho, y un caso bien anecdótico. Viene una señora y dice, todo con su ojo hinchado, el labio roto, ensangrentada. Ya venía a poner una denuncia. Sí, ¿qué ha pasado? No, es que me han pegado, mi esposo me ha pegado. ¿Pero por qué te ha cocinado? No, es que he cocinado mal, ha salido salado. Tiene razón en parte, pero esta vez se ha excedido en golpearme. Entonces, ¿qué vemos? Esto ya es una normalización de la violencia. Y para cambiar esto tenemos, como le dije, trabajar en la familia, en los centros educativos y hacer un trabajo sinérgico, ¿no? Porque a veces también van al centro de salud y en el centro de salud solamente le dan atención, más no derivan el caso a la comisaría. ¿Y nosotros qué estamos haciendo? Estamos romantizando entonces la violencia. Siguiente pregunta, por favor. Bueno, entonces todavía como no hay otra pregunta, nosotros, disculpe, quien me realizó la pregunta, más o menos, ¿en qué lugar se encuentra usted? Mire, yo he estado laborando en el departamento de Loreto, en el Ah, departamento de Cusco y ahora me encuentro en el departamento de Junín. Entonces, mire, yo soy conoce abogada. todos.
Muy bien, muy bien. Miren, nosotros tendríamos que realizar el diagnóstico, por eso que le pregunto en qué lugar se encuentra. Tenemos que hacer un diagnóstico realista del entorno. Primero que debemos hacer es un diagnóstico participativo. ¿Qué haríamos? A la comunidad afectada, ¿no? O sea, digamos, si usted se encuentra ahorita allá, en Huancayo, digamos, me encuentro en Chupaca, me reúno con las autoridades de Chupaca y hablamos sobre el tema de la ley 3036-4 y los efectos que trae a la sociedad. Este temita, ¿no? Es decir, de los efectos que trae a la sociedad. Y a veces dicen, ¿pero qué efecto va a traer si ese es un problema de familia? No, porque la familia es la célula básica de la sociedad y cuando hay una familia donde impera la violencia, se normaliza la violencia a nivel social. ¿No? Entonces nosotros hacemos ese diagnóstico, después explicamos los tipos de violencia que predominan. Por lo general ya sabemos, ¿no? Es la violencia física, la psicológica y en algunos casos la económica, que hoy en día pues el varón hace mucho abuso de ello. Y vemos los patrones culturales. Usted ya, bueno, conoce parte de la costa, la selva y quizás la sierra, ya también ha trabajado, ¿no? Nosotros tenemos que ver los patrones culturales que justifican o minimizan la violencia, viendo los roles de género, el machismo, el control, la dependencia. No es por hablar mal de algunos lugares. Hace poco yo estuve en el Cusco, en Chumbivilcas, y en Chumbivilcas es muy, muy romantizada, normalizada la violencia. Incluso que los jovencitos, a partir de los 14 15 años, ya cuando están para terminar el colegio, deben iniciarse en las bebidas alcohólicas, ¿no? Entonces nosotros vamos a detectar esos patrones culturales que justifican o minimizan la violencia. Después trabajaríamos prevención. ¿Y esta prevención en qué sería? Vamos a trabajar en un enfoque educativo comunitario. ¿En qué consistiría este tema? En hacer una educación emocional, en los derechos humanos desde la escuela. ¿Por qué desde la escuela? Porque de pequeños los niños cuando van a la casa le dicen, el papá siempre le pregunta, o en algunos casos no, le dicen, hijito, ¿qué has aprendido? Y los niños van a decirle, hemos tocado temas de la violencia, hemos tocado de los derechos humanos. En caso que el papá no pregunte, siempre el niño dice, mamá, hoy día mi profesor ha hablado de este tema, ¿no? Entonces, nosotros tenemos que trabajar desde la escuela. Después, como comenté un momento, las escuelas de los padres, ¿para qué? Para que nosotros este, tenemos que tratar de que desaprendan los patrones de crianza antiguos, que era la disciplina, pues, con el chicotazo, la regla, porque esto hace que se normalice la violencia. Después crearíamos talleres, comunitarios. Estos talleres comunitarios se puede usted organizar con las municipalidades. ¿Y qué harían en esos talleres comunitarios? Usted como es abogada, pudiese hacer un taller psicoeducativo, ¿no? Que esto va a ser dirigido a los varones, mujeres y adolescentes y los líderes comunitarios. Nosotros tenemos que trabajar con los líderes comunitarios. Ellos son los que van a ser entes replicadores de lo que vamos a hablar. Y usted tocaría pues la ley 3036-4, ¿no? Y las rutas de atención. Después realizaría campañas de sensibilización sostenida. Ahora, esto tiene que ser también pues con un lenguaje sostenible, ¿no? Por ejemplo, bueno, yo no hablo quechua, si el público al que me voy a dirigir son quechua hablantes, tratamos de hablar quechua o buscamos algún traductor que nos pueda ayudar, testimonios, ¿no? De personas que han sido víctimas y tratar de explicarles cuáles son los efectos que genera la violencia y la normalización de ella. Después, es muy importante que se realice un trabajo sinérgico con el CEN, ¿no? El CEN nos va a brindar pues los servicios multidisciplinarios permanentes, que va a brindar pues el servicio de asesoría legal, social, psicología, nos va a brindar apoyo también de contención inmediata. Pero a veces las personas desconocen, ¿no? Dicen, ¿qué es el CEN? ¿No? No saben qué es el CEN, no saben qué es el Centro de Atención Mujer. Y por último, cuatro, nosotros tendríamos que trabajar en la transformación cultural desde un enfoque psicosocial. ¿Qué vendría a ser esto? Nosotros tenemos que promover nuevos modelos de masculinidad, rompiendo, por ejemplo, el machismo, la autoridad dominante, ¿no? Que a veces los varones, pues, implantan. Y ahora, gran parte de los hechos de violencia es porque también las mujeres o algunas madres a veces hacen que sus hijos sean machistas. ¿Por qué? Dicen,
no, mi hijito no va a lavar los platos porque eso hace la mujercita, y le mandan a la hermanita. Le dicen, no, mi hijito no está para que haga estas cosas porque estas cosas son para mujercitas, ¿no? Nosotros tenemos que enseñarle a nuestros hijos, en caso de los que son papitos, a hacerles independientes emocionales, económicos y domésticos. ¿Qué vendría a ser la dependencia doméstica? A que el varoncito, la mujercita, sepa cocinar, lavar, realizar sus actividades domésticas, como su mismo nombre lo dice, pero a veces las mujeres hacen que el hombre, no, mi hijo es varón, no, ¿él para qué va a cocinar? ¿Él para qué va a lavar? ¿No? Tenemos que también nosotros romper ese estigma, ese cambio. Disculpen, quizás mucho me he explandiado con su pregunta. ¿Alguna otra pregunta, por favor? Me parece que no, Magíster. Listo. A ver, ¿cuántos usuarios estamos? Ahora vamos a preguntar, Karen Jiménez. ¿Alguna pregunta? A ver, Karen Jiménez, ¿alguna duda o algo que nos quiera acotar? Disculpe. No, no creo que no tiene preguntas, Karen. Bueno, ya, está viendo acá en el chat. Nos escribe, Profesor, dice, disculpe, sí, le no escucho. sé qué pasaba con mi audio. No podía Ya, conectar bien. mi audio. Sí, Buenas noches. buenas noches. Sí, en el caso que usted planteaba, ¿no? En el caso a veces de las zonas rurales, el tema de las costumbres a veces suele ser un poquito más complicado cambiar esos patrones de creencias, de conductas, ¿no? Entonces mi pregunta va sobre todo a eso. En el caso de este tipo de culturas o de población, ¿cómo se podría abordar un tema así, ¿no? En el caso de las charlas, por ejemplo, con los hijos que sobre todo son adolescentes o niños también, que ven el día a día la violencia, como usted dice, romantizan ese tipo de violencia porque crecen con ese sistema, ¿no? Entonces lo van adaptando y pues se va replicando de generación en generación. Ya. Bueno, como estaba comentando hace un momento, cambiar los patrones culturales sobre el tema de la violencia en las comunidades es un proceso complejo y gradual, ¿ya? ¿Por qué? Porque lastimosamente esto viene profundamente arraigado. ¿Y por qué viene? Viene desde factores históricos, sociales, psicológicos, ¿no? Y de poder. Pero esto no es imposible. Nosotros tenemos que hacer un diagnóstico cultural y participativo dependiendo del área. Como expliqué, en Chumbivilcas estuve hace poco y hemos trabajado bastante el tema de lo que es violencia familiar. Que a mi grado estuve 2 meses, en los 2 meses, en el primer mes redució un poco, al segundo mes ya habían pocos casos, pero aumentaron las denuncias. Y dirá, pero si está reduciendo, ¿cómo han aumentado las denuncias? Nosotros cuando vemos un incremento de las denuncias es que los talleres, las capacitaciones que hemos dictado están siendo fructíferas, que las personas ya no quieren seguir siendo víctimas, ¿no? Entonces, eso va a ser un indicador que hemos realizado un buen trabajo. ¿Por qué? Porque ya no están normalizando la conducta. Ahora, nosotros tenemos que aplicar una educación continua y transformadora. ¿Esto qué incluye? Que vamos a tener que realizar escuelas comunitarias de género y buen trato, ¿no? Vamos a realizar talleres con los padres, con los jóvenes y los líderes, como estaba comentando. En las zonas muy alejadas, a veces más respeto le tienen a las rondas campesinas, a veces a los sapos, en lo que vienen a ser las comunidades nativas, ¿no? Hablamos con ellos, ellos van a ser entes multiplicadores y van a tratar de corregir algunas de estas acciones de violencia. Ahora vamos a también tener que trabajar en las escuelas, porque lastimosamente, como usted está manifestando desde la niñez, es donde ya se viene imperando el machismo, la violencia, la discriminación de género.
Algo que me surtió efecto, y esto fue en la selva de Ayacucho, en Santa Rosa, fue creamos los clubes de buen trato. ¿Y esto en qué consistía? En que a los estudiantes les invitamos a a formar parte de un club en el cual ellos realizaban pasacalles, utilizaban las redes sociales para promocionar una cultura pacífica, sin violencia, ¿no? Ellos mismos tienen que crear sus eslogan, hacer sus TikTok. Hoy en día nosotros tenemos que utilizar bastante las redes sociales, porque todo el mundo está en las redes sociales, ¿no? Mediante las redes sociales, que los jóvenes creen sus TikTok, eh, creando frases como, por ejemplo, no la violencia, donde hay violencia hay caos, temas así, y ellos van a hacerlo viral. Y nosotros vemos pues que los jóvenes realizan el aprendizaje vicario, van a ver por las redes sociales, ah, ya mira, oye, está promoviendo a que nosotros hagamos un eslogan, un video que diga no a la violencia, ya muy bien, ¿no? Y vamos a hacer que ellos participen. Después vamos a realizar también los trabajos con las instituciones, las municipalidades, donde yo voy siempre, lo primero que voy es a las postas de la municipalidad para hablar con los alcaldes y las autoridades, ver cuál es el tema de incidencia, ¿no? De violencia familiar, consumo de drogas y otros. ¿Para qué? Para que nosotros hagamos un trabajo sinérgico entre todos los estamentos y podamos generar promotores de salud. ¿Para qué? Para que estos sean agentes preventivos y a la vez se haga un ciclo repetitivo. Cada vez tienen que haber nuevos agentes de cambio. Ahora, en caso pues que esté una comunidad nativa bien alejada, nosotros podemos convocar a las asambleas comunales, ¿no? Y donde vamos a hacer públicamente pues la ley 3036-4, que tenemos que proteger la dignidad de la mujer, del menor. Y trabajar con los medios de comunicación locales. Por ejemplo, podemos trabajar con las radios, ¿no? Podemos crear un pequeño anuncio, denuncia los casos de violencia. Cualquier persona puede denunciar la violencia, no solamente los familiares directos, los vecinos u otros. Y por último, tenemos que fortalecer la red comunitaria de protección, ¿no? ¿Esto qué va a hacer? Va a ser que tenemos que crear una red local de prevención de violencia. Para esto están, pues, las rondas campesinas, tenemos a los MUT, las DEMUNAS, la Fiscalía, el MINSA, el MINEDU. Y como último paso, nosotros tenemos que realizar una evaluación y reconocer el cambio, ¿no? Como estaba diciendo, medir qué cambios de actitud han habido. Se han incrementado las denuncias, ya no vemos casos en los hospitales, en las postas, de temas de violencia. Ujú. Eh, ¿Alguna otra pregunta? ¿Le aclaré su duda, señorita Karen? Sí, profesor, muchas gracias. A usted. Bien, acá está leyendo en el chat. Buenas noches, ¿nos puede explicar sobre la derivación de menores de edad, ¿no? Ya. Punto uno. Nosotros, según la ley 3036-4 y el Código de Niño y Adolescente, que es la ley número 27337, ¿no? No, nosotros tenemos ya unos lineamientos. Punto uno, nosotros vamos a trabajar en la detección y la identificación del caso. Esto puede darse por denuncia directa del menor, la familia o el docente o el vecino. Cualquiera de ellos puede denunciar, ¿no? Por ejemplo, si el docente agarra y viene, me dice, doctor, doctorita, tengo un niñito que ha venido golpeado, parece que su papá le está golpeando. Nosotros inmediatamente ya estamos identificando. Después lo derivamos a los profesionales de la salud, ¿no? Y a la policía. Lo primero que vamos a dar cuenta a la policía. Después se va a hacer una evaluación en la institución educativa y en salud. ¿Qué quiere decir esto? No vamos a hacer una evaluación, porque donde hay violencia, vemos que los niños presentan un coeficiente intelectual bajo, están distraídos. ¿Por qué? Porque vienen con un traumita, ¿no? De la violencia, el golpe que están viviendo. Después nosotros vamos a realizar el registro de activación de atención de ruta. ¿Qué quiere decir esto? Nosotros vamos a documentar los hechos en un informe, ¿no? O una ficha, derivando al psicólogo y a la comisaría. Después vamos a, a seguir los pasos que vienen a ser de evaluación inicial y la contención emocional.
En la, nosotros más que todo esto va a ser en la atención primaria. ¿Qué se realiza? Se realiza una entrevista inicial con un enfoque de protección y evitando la revictimización. Vamos a aplicar técnicas psicológicas apropiadas acorde a su edad, ¿no? Nosotros no podemos hablar con muchos tecnicismos, si es un niñito de 6 7 añitos. Ahora, en caso que se trate de una emergencia grave, veamos que nuestro menor ha venido pues con el ojo hinchado, la cabeza rota, lo primero que vamos a hacer, vamos a llevarlo al centro de salud, inmediatamente llevamos a la comisaría. ¿Para qué? Para realizar la derivación formal y según la especialidad que requiera. Esto va a ser que vamos a mandar a la unidad de protección especial, a la fiscalía, a la defensoría o a la municipalidad de niño y adolescente, en caso que no haya, ¿no? Nosotros podemos ir a la municipalidad, ahí en las demunas, y a los servicios de salud mental, en el MINSA. Después vamos a realizar el seguimiento y la reestructuración de derechos. En este caso, el profesional que va a derivar debe asegurarse que la entidad que está asumiendo el caso le brinde la atención especializada. No solamente es que ya, ¿sabes qué comisaría, sabes qué policía te lo dejo? No, nosotros tenemos que asegurarles a que se siga el proceso correcto, ¿no? Nosotros tenemos que verificar, porque como hemos visto en el video, en algunos casos, muchos solamente, ya, a ver, ya yo lo veo, así, yo he visto casos en la comisaría, ya déjalo, doctorita, ya mire, hijito, ¿sabes qué? Mejor vamos a hablar con tu papá. ¿Por qué? Porque lastimosamente a veces no quieren trabajar los superiores de justicia. Nosotros tenemos que hacer seguimiento y realizar después luego las coordinaciones insectoriales, ¿no? ¿Qué quiere decir esto? Vamos a trabajar con la comisaría, vamos a ver con las demunas cómo se está realizando este trabajo. Bien, esa era la pregunta de Emily. ¿Alguna otra preguntita, por favor? A ver, otra pregunta en el chat. Muchas veces los agresores se niegan a asistir a la evaluación y se resisten a cambiar su método. Bien, ¿qué sucede? Y una vez que ya son citados, a veces las comisarías o los que están atendiendo le dicen que tienes que asistir mínimo a 3, 4 capacitaciones o charlas que les derivan a los centros de salud. En caso que no se dé, no asistan, inmediatamente esto ya procede a otro tipo de medida. Si antes era, digamos, limitativa, ya puede pasar a privativa. ¿Qué viene a ser privativa? Que se pueden ir a la cárcel. ¿Por qué? Por incumplimiento a un acuerdo. Ahora, cuando las víctimas eh, vuelven al ciclo repetitivo de la violencia, ahí viene el problema. Nosotros, si vemos que la víctima a María le pegó su esposo, Pedro. Puso la denuncia y recibió atención psicológica, todo. Pero María vuelve otra vez con Pedro. Nosotros tenemos que hacer el seguimiento. Por eso es que eh, anteriormente comuniqué o dije, se tiene que hacer seguimiento a las víctimas. También al victimario para ver si es que está habiendo un cambio o no. Bien, ¿alguna otra pregunta, por favor? Ya no hay más en el chat. Mm. Hola, ¿se me escuchan? Disculpen. Sí, licenciado, sí se le logra escuchar adecuadamente. ¿Alguna otra pregunta, por favor? Sí, estimados participantes, recuerden de que pueden realizar su participación, hacer sus dudas y consultas mediante nuestro chat o en todo caso activando la opción levantar mano que está en la parte inferior de sus pantallas. Buen día para ti, ¿no? Bien, de no ser así, estimados Bien, participantes, vamos a ir. disculpe, Sí, quería terminar con una frase justo del tema que estamos hablando. Bueno, dos claro que sí. preguntas. Muchas gracias por sus preguntas. Transformar una cultura mm, que normaliza la violencia no es fácil, ¿ya? Pero es posible cuando cada palabra, cada acción y cada silencio se convierte en un compromiso con la dignidad y la igualdad y el derecho a vivir sin miedo. Señores, señoras, nosotros sí podemos hacer un cambio.
se puede realizar el cambio cuando hay compromiso. Y nosotros tenemos que invitar a las instituciones a que colaboren con ello, porque a veces solamente puede ir, ya va de la posta o va el del colegio y no hace participar a todos. Nosotros tenemos que trabajar con las municipalidades, con la policía, con los centros de salud, hacer un trabajo sinérgico para que, esto pueda generar una transformación cultural y ya no romantizar más la violencia. Bien, si no hay alguna otra pregunta, bien, gracias por su participación, estuve atento a sus preguntas. Igual cualquier duda, el centro le va a brindar mi número o nos pueden hacer igual por el correo cualquier interrogante, igual solicitar material. Muchas gracias. Buenas noches. Muchas gracias, licenciado. Para nosotros ha sido un placer contar con su persona, estimado psicólogo Daniel Palomino. Muchas gracias. Con usted será hasta una próxima oportunidad. Estamos sumamente agradecidos. Gracias. Buenas noches. Bendiciones.